Buen día y feliz sábado para todos. Hoy vamos a estar hablando del santuario. Y antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendecido sea tu santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Señor, por traernos aquí a tu casa de oración. Ahora que vamos a tener tu palabra, Señor, que usted nos guíe y nos proteja. Que todo lo que se diga aquí se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, vamos a hablar del santuario. El santuario fue una obra que Jesús le mandó a hacer a Moisés. El santuario tenía unas cortinas blancas con unos palos y oros. Y la puerta era una cortina roja. Adentro estaba el atrio, o patio, como le quieran decir. Y en el atrio estaba el lavacro, estaba el altar del sacrificio, y al fondo estaba una pequeña casita que estaba todo lo valioso de Dios. Claro, todo era de oro. Interesante la exposición acerca del santuario. Había en el atrio dos muebles interesantes y nos gustaría saber para qué se utilizaban y qué simbolizaban esos muebles. ¿Qué simbolizaban? Ellos, el sumo sacerdote, antes de ofrecer sacrificio, se purificaba las manos. ¿Y qué simbolizaba? Simbolizaba el río Jordán, donde Jesús fue bautizado antes de Jesús ir al Calvario. Muy bien, ese era el primer mueble, que era la fuente de bronce donde se lavaba las manos el sumo sacerdote. Interesante, que luego significaría la purificación de Jesús en su bautismo. Pero tenemos otro mueble que es el segundo. Háblenos acerca de él, por favor. Sí. El altar de sacrificio era a donde las personas venían a ofrecer sacrificios si habían pecado. Y el sumo sacerdote oraba, y rápidamente de que el sacerdote oraba, el pecado de la persona pasaba al animal. Y significa el Gólgota, a donde Jesús fue crucificado. El fuego significa en el juicio, cuando Jesús destruye a Satanás y a todo lo que le sigue. Excelente explicación, muy bien. Tenemos luego detrás o la pequeña casita o la pequeña carpa con las cortinas, que esto también nos llama mucho la atención, que dentro del atrio estaba esto que estaba cerrado, algo como escondiendo algo. ¿Qué significa esta casita o esta campaña? Bien, eso es ocupado solamente para el sacerdote, que tenía dos habitaciones, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora Jonathan nos va a estar hablando más de ello. Muy bien, muchas gracias. Amén. Como ya nuestro hermano Orlandito nos dijo, vamos a estar hablando sobre el interior del santuario. Imagínense que estamos entrando al santuario. Abrimos la cortina y lo primero que vemos a la derecha es una mesa de 12 panes. Luego volteamos a la izquierda y vemos un candelabro de 7 brazos. Y al fondo, pegado a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, podemos encontrar el altar del incienso. Interesante. Abrimos la cortina, vamos a ver los misterios que hay dentro de esta casa, de esta carpa. Pero, ¿qué tiene que ver esos panes, la cantidad de panes, esa mesa, más otras cosas que tenía? Por favor, háblanos acerca de esta mesa interesante con los panes. Ok. Esa mesa que tenía 12 panes, cada pan simbolizaba una tribu de Israel. El pan significaba los 40 años que Dios pasó alimentando a la tribu de Israel. También podemos encontrar en Juan 6, 33, 35, 48 y 51 que Dios era el pan de vida.
Abajo de la mesa que tenía los 12 panes había una pequeña copa de vino. El vino significaba la sangre de Cristo. Entonces podemos ver que el pan significaba el cuerpo de Cristo y la sangre era el vino la sangre fue derramada en el Gólgota. Muy bien, excelente. Es decir, que estamos mirando que cada una de las cosas que hay en el santuario va en sintonía con el ministerio de salvación de Cristo. Es decir, que aunque tenían un uso práctico en ese tiempo, también tenían una simbología para el ministerio de la vida de Cristo. Eso es muy interesante. Pasaríamos entonces a la izquierda con esto muy extraño, este candelabro con 7 brazos. Háblanos de él, por favor. Ok. En la izquierda, como nosotros podemos encontrar el candelabro que tenía 7 brazos. El candelabro era la única fuente de luz que tenía el lugar santo. Y les voy a dar un dato muy curioso. El candelabro era el único mueble labrado a martillo que no tenía ninguna medida. Todos los otros muebles tenían una medida específica que Dios le había dado a Moisés. El candelabro significa al Espíritu Santo. Y como ya le dije, el mueble no tenía ninguna medida. Significa que el Espíritu Santo no tiene ninguna limitación o ninguna medida para hacer obras en nosotros. La única limitación que tiene es nuestra fe. También, como era el único medio de luz en el lugar santo, simboliza que el Espíritu Santo nos puede alumbrar nuestro camino. Excelente, perfecto. Terminamos con los panes, pasamos al candelabro, pero allá al fondo, en una cortina bonita que tenía unos querubines pintados, bien diseñados, hay un mueble también. Háblanos acerca de él. Sí, ok. Al fondo podemos encontrar el altar y el incienso. Ese era un altar donde el sumo sacerdote llevaba incienso aromático para quemar, para que le llegue de olor grato hacia Dios. El altar del incienso representaba las oraciones de los santos. Eso significa que cuando los santos oran, los que oran con fe llegan con un olor agradable ante Dios. Entonces, yo quiero creer que cuando las personas oran sin fe, ¿cómo le llegaría el olor? Eso es curioso. Entonces no le llegaría un buen olor a Dios con una oración sin fe. Interesante. Entonces, correríamos la cortina que está junto al altar del incienso y allí dentro hay algo sumamente interesante. Es un departamento que, de hecho, como dijo Orlando Jr., se llama el lugar santísimo. Vamos a pasar y a ver qué hay dentro de este lugar. Ok, corremos la cortina y entramos al lugar santísimo. Era un lugar muy especial donde solo el sumo sacerdote entraba anualmente, o sea, solamente una vez al año. Y él entraba para purificar o pedir perdón personalmente ya a Dios, para que perdone el pecado del pueblo. Dentro había una pequeña caja de madera cubierta de oro y el sumo sacerdote echaba un poco de sangre arriba de la tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio y ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios, llamada la Shekinah. La gloria de Dios estaba con 2 querubines protectores. Y otro dato muy curioso, en el cielo Satanás, Lucifer, era un querubín protector. Muy bien, interesante. Entonces tenemos esta caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, la gloria de Dios que se presentaba aquí. El sacerdote una vez al año vertía un poco de sangre encima del propiciatorio y entonces Dios aceptaba el perdón del pueblo, el arrepentimiento del pueblo y le daba el perdón. Pero entonces cuando corremos la tapa, dentro hay unos asuntos interesantes. Háblanos de eso, por favor. Ok. Adentro hay 3 objetos muy importantes. Estaba la vara de Aarón, una vasija de maná y la tabla de los 10 mandamientos. Empezamos con la vara de Aarón. Esa fue una vara que se utilizó como instrumento de Dios para hacer milagros. Con esa vara se puso el río Nilo convertido en sangre. Esa vara se utilizó también como la serpiente que se tiró delante del rey Ramsés. También fue la obra que Dios mandó hacer para tirar las plagas de Egipto. Y un dato curioso sobre esa vara primero era de Moisés. Con esa vara Moisés pastoreaba las ovejas y también la tenía cuando encontró la zarza ardiendo. Muy bien, perfecto.
Entonces, la vara tiene, ese era el uso. Y la simbología, ¿qué significan las flores en esa vara? Ok, eso significa que Dios va a cumplir su promesa, que Él resucitará en el tiempo del fin cuando las personas que estén muertos en Él. Muy bien, muy bien. Pasaríamos entonces al segundo objeto, la tacita. ¿Qué era lo que tenía? Un poco de maná. ¿Qué significa y qué simboliza? Adentro de la caja, como ya dijimos, había una pequeña copa con un poco de maná. El maná representaba los 40 años que duraron en el desierto los israelitas y Dios le estaba mandando del mismo pan que tenía en el cielo. Y entonces, para este tiempo, ¿cuál sería su simbología? La simbología sobre esa copa significa que nosotros debemos de llevar una dieta saludable. Amén. Bien. Pasaríamos entonces a los 10 mandamientos. Sí. Las tablas de los 10 mandamientos. Eso fue que Dios mandó hacer a Moisés unas tablas de piedra para él escribir con su mismo dedo. Él escribió la ley que tiene en el cielo y como él gobierna en la tierra, la mandó hacia acá para que nosotros lo cumplamos. Amén. Entonces, en resumen, la vara de Aarón, la copa de maná y los 10 mandamientos. La vara de Aarón representa que Dios cumplirá su promesa de resucitar a los que estén muertos en él. La copa de maná, debemos de llevar una dieta saludable. Y las tablas de los 10 mandamientos, debemos de levantar la palabra de Dios en el tiempo del fin. Cuando las personas estén pisoteando esa palabra, nosotros, los adventistas del séptimo día, debemos levantar su palabra. Amén. Amén. Entonces, en resumida cuenta, el santuario nos habla de salvación, nos habla de lo que tiene que ver en el tiempo del fin y el conocimiento del santuario. Tiene que ver entonces de que el pueblo de Dios debe empeñarse en conocer el santuario para saber todo lo que el Señor ha planeado para nuestra salvación. Sí, ahora le digo algo texto. Dice, el tema del santuario se encuentra toda la Biblia y nos da información real y verdadera del plan de salvación. Todas las personas que profesan creer en Jesús y en su ministerio deben conocer el proceso de este ministerio salvífico. Quienes no tengan una conciencia plena del tema del santuario, ni saben dónde están, no saben hacia dónde van. Así es. Muy bien. Es decir, que el tema del santuario debe ser manejado por todo aquel cristiano que esté interesado en conocer el plan de salvación del Señor. Muchas gracias por las informaciones que nos han prestado en esta mañana. Dios les bendiga. Amén. Bien, agradecemos a Dios y a Orlando y a Jonathan por exponernos tan maravilloso tema que quizá muchos de nosotros no lo hubiésemos escuchado así detalladamente. Damos gracias a Dios y puesto de pies cantamos el himno